Hola a todos. Vamos a retomar la serie sobre la campiña mostoleña, aquí, junto a la estación de apuradora del Arroyo del Soto, por un camino que sale a su derecha y que se llama Camino del Molino o del Molino del Obispo, y que tiene a su entrada una barrera para impedir el paso de vehículos que, como veis, está abierta. Este camino hoy en día parte de un sitio distinto de donde lo hacía antiguamente, pues antaño partía de lo que era la carretera de Villaviciosa entonces, a la altura de la actual glorieta Héroes de la Libertad. Está clasificado como vía pecuaria y de hecho las fuentes lo llaman camino o vereda indistintamente, y creemos que podía ser una antigua vía de época romana que comunicaba Valencia con Salamanca, si bien no está documentado en las rutas del itinerario de Antonino. Al llegar aquí nos encontramos una barrera de hormigón ya rota para impedir el paso de vehículos que depositen escombros y basuras en los alrededores del camino. De hecho veis que hay una alternativa que va por el olivar, y aquí a la derecha tenemos el Valle de las Higueras. Hemos obviado el atajo por el olivar y hemos seguido por el camino que se trazó hace algo más de 40 años y nos encontramos aquí a la derecha un túnel por el que un ramal del primitivo camino salvaba hasta hace algo más de 30 años la autovía A5 por debajo. En este punto es donde continuamos por el camino primitivo, una vía que, como hemos dicho, podía comunicar desde época romana Valencia con Salamanca, y de hecho en el siglo XVI ya lo hacía. Ha recibido nombres de las poblaciones o sitios a los que se llegaba desde Móstoles, como Camino de Robledo de Chabela, desde el siglo XV, o Camino de Robledo. Camino de Quijorna, camino que va de esta villa al Molino del Berrocal, que estaba en Villaviciosa junto al arroyo de la Vega. Camino del Molino del Bispo, en referencia al molino que había junto al despoblado del Bispo. Camino de los Molinos o de los Molinos de Odón. Camino Real de Robledo. Camino de Robledo que llaman del Molino. Camino de Brunete, como se va al Molino, o Camino de Brunete a Secas. Camino de Robledo y de los Molinos, Camino de Molenderos que va de Móstoles a Brunete, Camino del Molino del Bispo y en el siglo XX Camino del Bispo o Vereda o Camino del Obispo, corrupción lingüística. En 1954 en un mapa aparece como Camino del Muerto. Aquí a la derecha del camino, al este, está el paraje de las Piedras, que se documenta ya en 1468 y que abarca todo lo que estáis viendo, y también parte de los actuales terrenos del campus de la Universidad Rey Juan Carlos, la Renfe del Soto con su aparcamiento, la zona donde está el Vips, el Mercadona e incluso parte de los terrenos del actual Carrefour. Fijaos cuántos olivares hay por aquí. Este paraje, al oeste o izquierda del camino, se llama Vega Elvira. Se documenta a comienzos del siglo XVII y llegaba hasta el arroyo del Soto, con grandes pedazos de tierra en lo que es hoy la parte norte del Polideportivo Andrés Torrejón y los terrenos del Carrefour. Y este es el atajo por los olivares que os comentábamos antes. Aquí a la izquierda del camino y al fondo el barrio del Soto. A esta altura del camino, a la derecha, oeste, donde está este olivar, empieza el paraje de la Aventurera o Aventurera, que se documenta desde mediados del siglo XIX y seguramente haga referencia a una señora que regentaba una venta. A la izquierda, al oeste, empieza el paraje de Valle de las Higueras, que se documenta a mediados del siglo XIX, aunque en el siglo XVIII aparece como las Higueras a secas. Seguimos en el camino del molino y estamos llegando a las ruinas de lo que fue una antigua instalación de gas butano, que tenía un depósito desde el cual se repartía mediante bombonas el gas a los domicilios. Ahí es donde estaba. Os vamos a mostrar a continuación un par de fotos propias del año 2005. Ahí tenéis el recinto con los camiones y las bombonas. Y aquí la entrada. Y así es como está hoy en día. El camino del molino, en los últimos metros antes de cruzarse con el camino de las pajarillas, ha sido rectificado en su trazado y desviado ligeramente a la derecha. Esto de aquí sigue siendo el Valle de las Higueras. Y ahí el camino. Aquí también han puesto una barrera para impedir
el paso de vehículos, pero parece ser que alguien la ha dejado abierta. Bien, pues estamos llegando al cruce con el camino de las Pajarillas y vamos a hacer zoom sobre una prolongación de este camino que en realidad conduce a una finca privada y se trazó en los años 60. Y aquí a la izquierda es por donde sigue nuestro camino. Estamos ahora en el camino de las Pajarillas, también llamado carril o vereda, y que se documenta ya a mediados del siglo XVII. Este camino no era permanente, pues sobre todo hay fuentes que en el siglo XX dicen que se araba y se volvía a trazar, es decir, no siempre estaba disponible. De hecho, es a finales de los años 70 cuando los propietarios de terrenos colindantes ceden el terreno al ayuntamiento para que se quede a modo de vía urbana o periurbana. Estamos casi al principio del camino de las Pajarillas y aquí, a la derecha, donde están esas naves, y también a la izquierda, se documenta a comienzos del siglo XX en el avance catastral la tierra llamada del Almendro o el Prado Quijío. Hemos dado la vuelta y volvemos al cruce con el camino del Molino otra vez. Aquí a la izquierda, al sur, tenemos las instalaciones de una industria consolera en Móstoles, Haber Sociedad Anónima. Y ahí sigue el camino de las Pajarillas. Una vez pasado el cruce con el camino del Molino del Obispo, tenemos aquí al sur otra vez el paraje del Valle de la Figuera. Aquí, además de en Peñaca y en Begalvira, había antiguamente grandes pedazos de tierra que pertenecieron a la encomienda de Paracuellos, que formaba parte de la Orden de Santiago. Estamos haciendo zoom al Parque Natural del Soto, que es esa arboleda grande que se ve en esa especie de valle. Esta higuera da el nombre al Valle de las Higueras. Sin embargo, aquí, al norte del camino de Pajarillas, el nombre que recibe el paraje es Las Candelas, desde mediados del siglo XVII, aunque también aparece a mediados del siglo XVIII como la Candela de Móstoles. Vamos a seguir con el zoom a uno de los muchos conejos que se pueden ver por los campos mostoleños. En toda esta zona, como hemos dicho antes, hubo antiguamente grandes pedazos de tierra que pertenecieron a la encomienda de Paracuellos, que fue desamortizada a mediados del siglo XVI, pasando a manos de unos nobles, y finalmente acabó en manos de terratenientes mostoleños como los Lorenzo o los Vargas. Este cartel indica la entrada a la finca Las Candelas, que ha heredado el nombre del paraje en el que está situada. Estamos en uno de los accesos a la finca Peñaca, desde el final del camino de las Pajarillas, que está ahí. Esto de aquí es la finca Peñaca, pero hoy os queríamos hablar del topónimo Las Pajarillas. Y es que es uno de los más antiguos de Móstoles, ya que se documenta a finales del siglo XIV. Eso es lo que estamos enfocando, es el Parque Natural del Soto. Y al norte hay unas tierras que a mediados del siglo XVIII se documentan como Pradera Delgada y Los Lavaderos. Aquí una higuera del Valle de las Higueras, el camino de las Pajarillas, que lleva muchos años asfaltado. Y vamos a volver hacia el camino del molino, que está ahí al fondo donde estamos enfocando. Retomamos de nuevo el camino del molino del obispo, que va entre unas naves industriales. Aquí a la derecha del camino, el paraje sigue siendo la Aventurera, al este. Y al oeste, a la izquierda del camino, sigue siendo Las Candelas.
Es curioso pensar que es posible que esto sea una antigua vía romana. Desde luego en el siglo XVI, fuentes camineras como la cosmografía de Hernando Colón, el repertorio de Pero Juan Villuga y las relaciones de Felipe II sitúan por aquí la ruta que iba de Valencia a Castilla la Vieja y Salamanca. Volvemos a salir aquí a campo abierto. Esto que mira al este sigue siendo la Aventurera y vamos a enfocar sobre el antiguo laboratorio de investigación eléctrica de la empresa Asinel. Esto de aquí delante es la urbanización Pinares Llanos. El camino del molino y aquí sigue siendo Las Candelas, al oeste. Fijaos el poder erosivo que tiene el agua. Menudo tajo o cárcava que hay aquí en medio del camino. Y venimos de la zona industrial de Pajarillas, cuyo paraje rústico está por allí al fondo. Y estamos llegando ya a la urbanización Pinares Llanos, que está ahí justo delante. Si bien el topónimo original está más bien hacia el noroeste. Esta urbanización de viviendas unifamiliares en grandes parcelas se gestó en 1967 con un plan parcial que presentó Luis Rodríguez Salinas con varias fases de proyecto de urbanización. Estamos llegando también a uno de los principales afluentes del arroyo del Soto por su lado derecho, el arroyo de Cinco Ojos. Vamos a seguirlo con la vista o con el zoom. El topónimo Cinco Ojos o Cinco Ojos se documenta ya en 1518. Si bien este tramo, al este, aparece en la Edad Moderna como Chorrera, Chorrero, Arroyo, Barranco del Infierno, al menos desde mediados del siglo XVI. Aquí, al oeste, pasado el camino, sigue como Arroyo o Barranco de Peñaca, documentándose como tal a comienzos del siglo XVII. Vemos que por aquí el camino va un poco encajado en el terreno. El hidrónimo y el topónimo Cinco Ojos, contraído Cinco Ojos actualmente, es ese paraje sobre el que estamos enfocando, esas lomas de ahí, aunque se extiende a ambos lados del camino, al norte del arroyo. El topónimo se documenta ya en el siglo XVI. Si bien en 1493 aparece un Valle de los Cinco Ojos. Recorremos con la vista el sitio por el que pasa el arroyo, que va de este a oeste, cruza el camino por allí y sigue hacia allá. Estas junqueras delatan el cauce del arroyo de Cinco Ojos y Peñaca. Ha tenido varios nombres. En el siglo XVII se documenta como Barranco de Peñaca o Preñaca. En el siglo XIX ya como Barranco de Peñaca o Arroyo de Peñaca y Cinco Ojos, o Abrevadero a finales del siglo XIX, e incluso se le llamó, a mediados del siglo XVII, Arroyo del Lucero, porque pasaba cerca de este despoblado. Estamos llegando ya a la urbanización Pinares Llanos, que queda aquí a la derecha del camino, y a la izquierda al oeste el paraje de Cinco Ojos. Entramos ya en Pinares Llanos. Como veis, el tramo asfaltado de calle no se ha comido el camino y se ha dejado un pequeño tramo terrizo. Y aquí ya salimos de la urbanización Pinares Llanos. Y volvemos a mirar al paraje de Cinco Ojos.
Una vez que hemos pasado la urbanización y hemos salido de ella, ahora sí que tenemos aquí, a la izquierda, al oeste del camino, el auténtico paraje de pinares llanos. Y ahí unas florecillas primaverales. Pinares Llanos, aunque parezca un nombre muy evocador para una urbanización de chalets, en realidad es un topónimo antiguo que se documenta ya a finales del siglo XVI. El avance catastral a comienzos del siglo XX sitúa aquí el paraje del Muerto, que en el deslinde de vías pecuarias de 1942 llama Pradera del Muerto. Sin embargo, el catastro topográfico parcelario lo sitúa más bien al este, a la derecha del camino. Ahí se ve al fondo el Laboratorio de Investigación Eléctrica de Asinel en la carretera de Villaviciosa. Estamos muy próximos ya al límite del tren término municipal de Móstoles y el de Villaviciosa. Y esta tierra que tenemos aquí en primer término es la última del nuestro. Por allí sigue el camino del molino, que antiguamente llevaba al molino del Berrocal o del Pispo. Justo por la línea de esta tierra que tenemos enfrente es por donde viene la línea límite del término de Móstoles con el de Villaviciosa. Y esta torreta está justo en el límite, que sigue por allí, adelante, por el borde del límite de esa finca, hacia esos pinos de allí. Y habiendo llegado al límite del término, nos despedimos de vosotros anunciándoos que en el próximo vídeo, en el próximo reportaje, continuaremos por el camino de Pinares Llanos o camino de Carratalia, que en gran parte hace de linde entre los términos municipales. Que tengáis buen día.